Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Museo de Biblioteca Casa Natal de Sarmiento. Es para nosotros un placer tener a la doctora Adriana Amante, que nos va a acompañar en el cierre de este ciclo de la Cátedra Sarmientina. Y les agradecemos a los presentes por haberse tomado un tiempo y acompañarnos en este momento tan importante y especial para nosotros. Les comentamos también a quienes nos siguen de manera virtual que van a poder llenar la asistencia a la Cátedra Sarmientina en un link que figura en la transmisión de YouTube del canal de CI San Juan. Y bueno, vamos a comenzar con esta cátedra que la hemos esperado y se ha trabajado mucho para este momento en particular. Y para ello les voy a leer unas pequeñas palabras. Sarmiento, con un estilo de escritura combativa y portadora de un ideario político, refleja en este texto la vida del tigre de los llanos, el Facundo. 10 años después de su muerte, y lo inicia con esta expresión: sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, para que sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Tú posees el secreto, revélanoslo. En una comparación, para fundamentar su posición ideológica, que no solo se manifiesta en Quiroga, sino que es una crítica y denuncia al gobierno de Juan Manuel de Rosas, Sarmiento sentencia: Facundo, provinciano, bárbaro, valiente, audaz, fue reemplazado por Rosas, hijo de la culta Buenos Aires, sin serlo él, por Rosas, falso, corazón helado, espíritu calculador, que hace el mal sin pasión y organiza lentamente el despotismo con toda la inteligencia de un Maquiavelo. La obra presenta realidades sociales, económicas y geográficas explícitamente contrapuestas para explicar la realidad argentina. Es por ello que Sarmiento subtituló esta obra con la frase que sintetizaba su pensamiento: civilización y barbarie. Para presentarnos a la doctora Adriana Amante, que disertará sobre el tema Facundo, el libro irresistible, hará uso de la palabra el doctor Renato López, director del Museo de Biblioteca Casa Natal de Sarmiento. Muchas gracias. Buenas tardes, bueno, bienvenidos a la Casa Natal del Gran Sarmiento, nuestro prócer máximo. Estamos muy felices de haber llegado hasta el día de hoy. Esta es la 10ª charla de un ciclo de conferencias que hemos denominado El Legado Sarmiento, donde cada año se aborda alguna faceta de este polifacético hombre tan inspirador para todos nosotros. Bueno, llegamos al final del año 2024, tenemos el gran placer, el privilegio de tener a la doctora Adriana Amante, que nos va a hablar de Facundo. Si bien la temática de este año estaba concentrada en la faceta de estadista de Sarmiento, en su presidencia, en ese periodo histórico que va de 1868 a 1874, Adriana no la podíamos tener ausente, así que ella de algún modo va a vincular el libro Facundo con la presidencia, ya veremos cómo. Y bueno, ahora voy a leerles un currículum abreviado que ella ha mandado. Me habían dicho que el currículum era de 76 páginas. Bueno, voy a leer solamente 4 párrafos de ese currículum. Adriana Amante nació en Buenos Aires en 1965, se doctoró en Letras en la Universidad de Buenos Aires con una tesis sobre la literatura del exilio en el Brasil en la época de Rosas. Es jefa de Cátedra de Literatura Argentina del siglo XIX en la Facultad de Filosofía y Letras e investigadora del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Buenos Aires. También da clases en New York University, en Buenos Aires, en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Maestría de Escritura Creativa de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Fue la directora académica de la Escuela Superior de Creativos Publicitarios durante 15 años y enseñó escritura creativa allí durante otros 12. Se ha especializado en el estudio de las literaturas argentina y brasileña. Ha sido becada por el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto
Camões y la Universidad de Buenos Aires. Fue investigadora visitante en New York University, en la University of London y en la Universidad Nova de Lisboa. También profesora visitante en la University of California at Berkeley y en la Universidad de la República Uruguay. Integra el Consejo de Dirección de la revista Las Ranas, el Comité Editor de Sama y el Comité Académico de Badebec. Publicó Poéticas y Políticas del Destierro, Argentinos en Brasil en la época de Rosas, por el Fondo de Cultura Económica en 2010, con el auspicio de la Embajada de Brasil en Buenos Aires. Coeditó Absurdo Brasil, Polémicas en la Cultura Brasileña, la cual tuvo una mención de honor en el Premio Panhispánico de Traducción Especializada de la Unión Latina en el año 2005, realizó ediciones de libros clásicos argentinos, tradujo del portugués Memorias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Asís, también El banquero anarquista, de Fernando Pessoa. Dirigió el tomo sobre Sarmiento en el Tratado Historia Crítica de la Literatura Argentina, ideada por Noé Gittrick, en el año 2012. Dirige la colección de Historia Cultural de la Medicina en la Argentina del siglo XIX para la editorial del Hospital Italiano. En 2018 recibió una beca del Ministerio de Cultura de la Nación para trabajar con el archivo del Museo Histórico Sarmiento en el proyecto sobre estilografías sarmientinas, manuscritos, dibujos y objetos. Bueno, también ha recibido una beca de la New York University para organizar el archivo de la escritora Silvia Molloy, y en el 2024, en este año que estamos transcurriendo, una beca de la Princeton University Library para trabajar con papeles de escritores latinoamericanos. En la actualidad desarrolla y dirige un proyecto de investigación sobre culturas caligráficas, tipográfica y visual en la literatura argentina. Prologó y realizó un nuevo establecimiento del texto para la edición del Martín Fierro de José Hernández, publicado por Eudeva en su serie 2 siglos, y está terminando de escribir un libro sobre grafías del Sitio Grande de Montevideo y preparando una edición crítica de campaña en el Ejército Grande de Sarmiento para la colección El País del Sauce. Bueno, Adriana Amante, un lujo tenerla hoy acá, nos va a hablar de Facundo, ese libro irresistible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Renato. No, bueno, pobres, les leyó como todo el detalle de lo que uno es, pero lo más importante es el recibimiento también que me ha hecho Renato y la paciencia que me ha tenido estos días, porque lo agoté. O sea, me llevó a todos lados, a todos los archivos, a todos los puntos sarmientinos. Para mí es realmente una emoción estar en San Juan de nuevo. Soy una sarmientina ferviente, no en coincidencia ideológica plena, pero sí en fervor por la creencia que él tenía del poder que tiene la escritura de intervenir sobre las cuestiones públicas, ¿no? Envidiable, nadie como él en ese sentido. Y bueno, es muy emocionante también, él mencionó mi trabajo con Noé Gittrick, y era la primera vez que yo volví a San Juan sin Noé, que es con quien vine, y que era un gran sarmientino, un gran estudioso, y que, bueno, tantos hemos aprendido leyendo sus textos sobre Sarmiento. Bueno, Arturo también ha hecho unas referencias muy precisas. Vamos a abordar algunas cuestiones dando por sentado que ustedes tienen una relación visceral con aquello que yo fui construyendo desde la lejanía de Buenos Aires. Yo creo fervientemente que es un libro irresistible, pero lo importante no es que lo crea yo o que lo creamos nosotros. Sarmiento creía, sobre todo, que su libro era irresistible y construyó toda su vida esa imagen y ese valor de un libro que para él era la máquina de conseguirlo todo y de resolverlo eventualmente todo. Voy a empezar por atrás. Voy a empezar un poco, voy a ir hablando del texto, pero combinando con la historia de la valoración que el propio Sarmiento ha hecho de su libro, que me parece que es tan genial, digamos, como la propia producción del libro. Cuando, si ven por la fecha,
falta poco, aunque nadie se prepara de ese modo pensando cuánto le falta para morirse, pero al año siguiente Sarmiento va a morir. Y esto le escribe a Luis Varela en una carta diciéndole, bueno, todo esto para decirle que una obra de literatura puede más que los ejércitos y que el Facundo, pintando con los colores del pincel literario La barbarie de Rosas, conmovió la opinión del mundo y trajo su caída. Todos sabemos, ¿no? O sea, llega un punto en que Sarmiento ha vuelto tan absoluto el poder de su libro, cosa que yo particularmente comparto, aunque en términos fácticos deberíamos contestarle, bueno, pero hubo un ejército, un líder de ese ejército que se llamaba Urquiza, la colaboración de Uruguay y del Brasil, ¿no? Llega un punto donde todo eso fácticamente puede ser cierto, pero también es absolutamente verdadero, como dice Borges en Emma Suns, ¿no? Verdadero es el odio, verdadero el pudor, es verdadero el poder que ese libro tuvo como efecto de conseguir un resultado evidente, inevitable. Supongo que estarán, bueno, hoy hablábamos un poco en la universidad si se había perdido la lectura del clásico o no se había perdido. Se viene perdiendo, en Buenos Aires al menos hay menos escuelas que den el Facundo completo. Vieron que bueno, una de las definiciones del clásico es aquello que por sus calidades debe y es enseñado en clase, y entonces ahí se mantiene como un sistema que a veces últimamente hablábamos con los profesores responsables de la Cátedra de Literatura Argentina 1, con Sergio y con Osvaldo, que se pierde, se corta más que se pierde, ¿no? ¿Y cómo hacemos para religar? ¿Cómo hacemos para que no solo los jóvenes, pero sobre todo los jóvenes, puedan acceder sin prejuicio a una obra que a veces condenan sin haber leído? Y los adultos también, por prejuicios ideológicos, por posiciones o testarudeces políticas, y lo lamentable es perdernos al mejor escritor del siglo XIX argentino, sin duda, pero sobre todo uno de los grandes escritores del siglo XIX a secas. Y entonces hay como una especie de militancia, inicialmente por la calidad literaria. La pervivencia del Facundo, más allá de las eventuales incorporaciones ideológicas a un ritmo del progreso o del adelanto o del avance de la historia que uno pueda coincidir o no, y acá podemos tener muchas diferencias o muchas coincidencias en eso, la gran potencia está en el poder convincente de su prosa, que hace que incluso aquellas ideas que nos perturban un poco tengan un poder de pregnancia y una vigencia y una reverberancia, que es lo que nos hace que todavía estemos debatiéndonos y discutiendo como si fuera hoy, ¿no? Ahora, eso empezó un día con un espíritu claramente beligerante en un folletín. O sea, todos sabemos, el libro empieza con una urgencia política eventual, pero no tanto. Hay un enviado de Rosas en Mendoza esperando la orden de Rosas para cruzar la cordillera y reclamar frente al gobierno de Chile que frene a este argentino al que le ha dado demasiado cobijo y que desde ahí despotrica contra un gobierno porque puede haber un conflicto. Sarmiento sabe que Baldomero García está por cruzar y toma las columnas de su periódico como un protocolo de señores editores, les pido un espacio, suspende el folletín que venía saliendo, melodramático, un folletín de los que él hacía circular literario, y empieza a publicar este texto en serie. Se ha hablado mucho siempre de la escritura de la urgencia como la marca en Sarmiento, pero Beatriz Sarlo ha dado en la tecla, porque todos los que trabajamos Sarmiento hablamos de esa urgencia, ¿no? Siempre como compelido, o como no tiene tiempo, o que siempre hay que salir a resolver un problema, y entonces las cosas parecería que él se escuda en decir son provisorias, las mejoraré, después no lo hace, las corregiré si me equivoco. Pero Sarlo dice, es una coartada. Él usa la urgencia y la presión política como una coartada, porque la urgencia en Sarmiento, dice Beatriz Sarlo, es constitutiva. Hay algo en él que es como de ansiedad ferviente y permanente
que lo lleva a esta producción inmediata, coyuntural eventualmente y con una gran proyección de futuro. Inmediatamente sabemos que él va a sacar, una vez que terminan las entregas seriadas, que es un ensayo seriado, va publicando fragmentos con bastante continuidad, con algunos saltos y agujeros, y después hay un momento donde sale un suplemento, donde se acelera el final, y inmediatamente va a sacar la versión en libro. Pero quiero detenerme en algo que es muy curioso y muy interesante. Sarmiento, y esto lo sabemos por su nieto, recupera un episodio que sucede, y lo recupera el nieto en el anecdotario, porque, fíjense, este es el primer envío del Facundo, el 2 de mayo de 1845, cuando empieza con la introducción, sobra terrible de Facundo, voy a evocarte. Y la anécdota es esta, la cuenta Belín en su anecdotario. Dice, bueno, mi abuelo, bueno, estaba sacando el folletín, empieza así, bueno, tiene algunos errores menores, o sea, pueden ser importantes en un sentido y nimios en otro sentido. Y dice, hay una singular historia. Dice, redactando Sarmiento el Censor, recuerden que el Censor es la última empresa periodística que Sarmiento en 1886 saca en sociedad con su nieto, que ya era una persona que tenía mucha injerencia, por supuesto, en su obra y en su colaboración. Dice, redactando el Censor 41 años después, y como tuviera por regla de conducta no darse el disgusto de leer a ciertos adversarios, pues decía que el que lee un escrito malo se hace cómplice del que lo escribe, nosotros le informábamos de lo que iba pasando y le informan que hay un pasquín llamado El Fígaro, que por favor si alguien sabe dónde hay algún ejemplar, no lo puedo rastrear, lo estoy rastreando en Buenos Aires, no está, acá intenté. Dice, un diariucho de combate, debe haber sido una publicación efímera. Ahí había un escrito en que se afirmaba tener la prueba de que Sarmiento no era el autor del Facundo robado a otro emigrado. 1886. Ya Sarmiento ha sido todo, obviamente presidente. Todo es todo lo que quiso ser. Y seguimos con esto que tiene como unos ciertos resabios alberdianos, ¿no? Recuerden que Alberdi había dicho en el punto máximo de su encono con Sarmiento, Facundo es la mejor de las obras firmadas por Sarmiento. Y aquí hay una intención maliciosa clara porque dice, el Facundo no es más que el compendio, el resumen de las conversaciones de los emigrados antirrocistas. ¿No? Entonces, ¿qué le dice Sarmiento a su nieto cuando le comenta que hay alguien que lo está picando? Dice, averigua si don TR está en Buenos Aires y si está, pinchalo, fue la respuesta. Pudimos averiguar que TR, no sé si a ustedes les suena, esta es la edición de 1905, ¿a quién les suena TR? R seguro, de la historia de San Juan. Para mí fue un enigma. Estábamos en pandemia cuando me obsesiono con esta anécdota y él dice, pudimos averiguar que TR, pero yo no sabía quién era TR, era el autor de la curiosa afirmación y nos pusimos a provocarlo desde el Censor. Lo provocan, pero el tipo no se da a conocer. ¿Y por qué? Bueno, eso se subió, pero el punto es este. Sarmiento le cuenta al nieto que cuando él sacaba el Facundo por entregas en folletín, en un momento desaparecen los manuscritos de varios capítulos. Uno de los capítulos que desaparece es el número 2. Al segundo día resultó que el segundo capítulo, Originalidad y Caracteres Argentinos, no se podía encontrar en ninguna parte. El autor, Sarmiento, se puso a rehacerlo con la enorme dificultad de volver a parir que todo escritor habrá sentido. Pero a los pocos días vuelve a desaparecer otra parte que el autor renunció por completo a reemplazar. En esas circunstancias desapareció también el corrector de pruebas, TR, que no dio señales de vida al respecto sino en 1886, creyendo siempre Sarmiento que fuera el autor de la sustracción y detentor de la prueba, por lo menos de la existencia de otros capítulos que no aparecen en el libro. Dice, Sarmiento creía que eran las mejores páginas las que había elegido aquel maniático
y la provocación a producirlas se hacía en la esperanza de recuperar lo perdido. Piensen como escritores, seamos o no seamos escritores. Duro, ¿no? Pero sobre todo también esto, primero la maldad. Les revelo un poco quién es TR. Yo me puse a investigar y como una cosa policial, dentro de lo que podía, en la pandemia no podíamos hacer nada, y se me ilumina que es Tadeo Rojo, pero de quien yo no sabía mucho, tampoco sabía tanto de la historia de los Rojos, que ustedes sí deben conocer mejor que yo. Y deduzco que es Tadeo Rojo, busco completo, llamo a algunos compañeros del canal sarmientino, que tenemos un canal de comunicación por WhatsApp, Carlota me aporta datos también sobre los Rojos. Yo sospeché que podía estar también, pero no la tenía, la edición de 1939 del anecdotario, que de haberla tenido de movida, habría sabido inmediatamente que era Tadeo Rojo, porque ahí no está obturado el nombre, está completo. Pero por suerte, digo, no supe de movida que Tadeo Rojo, por suerte no leí la versión de 1939 del anecdotario de Belín, porque eso me habría dado una información sin tener que hacer esa pesquisa de cuál podía ser la situación, ¿no? Piensen esto, se ha robado el capítulo 2, que por suerte Sarmiento reescribe, y se ha robado otros capítulos que no se dice en ningún lado cuáles son, y que yo me paso a veces elucubrando, pensando, ¿qué dirían esos capítulos? ¿De qué tratarían? ¿Alterarían profundamente la obra? ¿Serían una mixtura de algunos de los otros capítulos? Entonces, digo, esto, ¿cómo habría sido? Entonces quiero que repensemos, al repensar el libro, que es un poco lo que quiero hoy, algunos aspectos del libro, imaginar un Facundo sin esto, sin originalidad y caracteres argentinos que, como recordarán, esta es la caja tipográfica de la primera edición, pero es mejor ver la de la segunda, que aumentó en calidad rotundamente. Sarmiento siempre se quejó la del Progreso, que era un periódico que él regenteaba, pero que tenía medios de imprenta muy, muy precarios, y él era un hombre que sabía y fue aprendiendo cada vez más de imprenta, siendo uno de los digamos, rectores de la Sociedad Tipográfica Bonaerense, por ejemplo, ahora, ¿no? Como memoria, y que se desquitó cuando sacó la segunda edición del 51, ya en sociedad con su yerno, el joven, que viene de una familia de grandes tipógrafos franceses. Pero no lo voy a leer, pero quiero que recordemos, ¿no? Empieza diciendo, si de las condiciones de la vida pastoril, tal como la ha constituido la colonización, si sale algo, digamos, él lo que dice es, si la literatura argentina nacional tiene que nacer de algo, nacerá de las condiciones de la vida pastoril y de la lucha entre la civilización y la barbarie. Y uno puede decir, bueno, pero eso no es lo que tenemos que condenar y eso no es lo que tenemos que combatir. Lo que Sarmiento hace, y no está tan solo en eso, pero él lo lleva a un punto de cierta militancia interesante, es que así como hay que evitar esa tensión y esa dicotomía y resolverla por la opción de la civilización, es sin embargo el motor literario que produce, y se nota mismo en que él elige justamente como centro de su disquisición y de su estetización aquello que combate, que es la figura de Quiroga. Él tiene en cuenta eso, entonces va a ciertos antecedentes, dos particularmente. Cooper en Estados Unidos, pero él todavía no fue a Estados Unidos, es el año 45, ahora no fue a Estados Unidos, pero él dice, de algún modo, yo quiero hacer acá lo que Cooper hizo allá. Y uno puede decir pro-yanqui, dicen todos, ya empezamos pro-yanqui. Primero, todavía paren, Cooper lo leía el universo. Todo el mundo. Tampoco es una originalidad de él. Y esto hay unos que dicen, ¿ves que no es tan genio ese al que vos te dedicás la vida entera? La genialidad no radica en la exclusividad. Mitre comparte un Cooper muy parecido. Autónomamente, en el mismo momento, está también trabajando con Cooper para hacer su Artigas, que su Artigas es su Facundo, en el caso de Mitre, ¿no? Pero, en realidad, él toma en esto que es Cooper hizo eso para Estados Unidos y yo quiero probar a ver qué se puede hacer con eso acá. El otro, dice Sarmiento, que ya ha hecho algo de esto, es Echeverría, con La cautiva.
Ustedes saben que Sarmiento no es muy generoso en los elogios que no le competan, ¿no? Acá es rotundo, generoso, reconoce. Por eso es muy ingrato Echeverría, y con eso no me voy a meter, pero lo estoy trabajando también. Cuando Echeverría se enoja años después con Sarmiento, porque, bueno, como decía Gutiérrez, Echeverría se enojaba con todo aquel, nunca le parecía suficiente el elogio, ¿no? Y Sarmiento realmente con Echeverría siempre fue firmemente elogioso. No sentía competencia con Echeverría. Echeverría con él sí, no es lo mismo que con Alberdi, ¿no? Entonces, fíjense que este es el capítulo también en el que él dice cómo hay un fondo de poesía natural en este pueblo argentino que lo predispone naturalmente al ejercicio de la literatura y al desarrollo de una literatura. ¿Cómo lo hace? De manera maravillosa. Por ejemplo, ya venimos de un capítulo 1 que a mí me fascina, pero hoy me estoy sujetando porque si siempre empiezo por ahí, nunca llego a otras partes. Recuerden un capítulo 1 donde él, fingiendo que describe la pampa, diseña una pampa y de algún modo, por prepotencia de prosa y de belleza, fuerza de anáforas y de brillantez, en una articulación claramente lírica, él de algún modo le impone a la naturaleza y a la pampa la obligación de parecerse a la construcción que él hace, ¿no? Y eso es maravilloso y eso es parte de la potencia irrefrenable que tiene ese texto. Y entonces acá que venimos acumulando eso, ¿no? Cuando habla de la pampa inmensa, los bosques inmensos, los ríos, el horizonte siempre incierto. Acá dice, ahora, yo pregunto, algunas ediciones no tiene la coma, y la coma es fundamental, no es lo mismo ahora yo pregunto en este momento, sino que dice, ahora, bien, yo pregunto, ¿qué impresiones ha de dejar en el habitante de la República Argentina el simple acto de clavar los ojos en el horizonte y ver... no ver nada? Cuanto más hunde los ojos, entonces, ¿qué digo acá también, en este rapto del lirismo? Porque Sarmiento, sabemos, no era poeta. Intentó, le mandó unos versos tempranos a Alberdi lo liquidó, que tampoco era poeta. ¿No? ¿Vieron lo que puede a veces el magisterio del que ya está más colocado? Y se ve que eso lo traumó, pero yo tengo una convicción, no habiendo versificado, es el más lírico de todos los escritores de su generación, incluidos los poetas. No tengo ninguna duda. Y creo que eso es parte de su potencia. Siempre estamos predispuestos, sobre todo los que tienen resistencia al texto, a ver que cada vez que, en cuanto aparezca el gaucho, lo liquida. Malo, 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 ¿no? Sin embargo, si leemos bien primero y segundo capítulos y no nos anticipamos con de todas maneras, la condena que él va a diseñar también, él tiene cierta empatía y cierta emocionalidad en sintonía con este hombre habitante de este suelo, que al final no eligió aquello a lo que de algún modo el territorio lo lleva, ¿no? A esta especie de como metafísica de la soledad y de la cercanía metafísica de la muerte. Y entonces uno acá podría ver, bueno, todavía no estamos condenando nada. Acá está claramente comprendiendo y a la vez que comprende, construye, ¿no? Esto lo voy a dejar. Por supuesto que el capítulo 2, digo de nuevo, pensemos un Facundo con Sarmiento no habiendo reescrito el capítulo 2 robado por Tadeo Rojo, La tormenta en la pampa. Hay un problema como de encuadre. Podría estar la tarde entera haciendo que disfrutemos de este maravillosa construcción a fuerza de éfrasis. Hoy hablábamos con Sergio, con Osvaldo y con Gabriela de la éfrasis. Sarmiento es muy hábil para desencadenar tormentas. O sea, de nuevo, no es que está describiendo una tormenta aferrado al referente. Él desencadena una tormenta como los pintores desencadenan una tormenta. Por eso les puse el cuadro de Luis Felipe Noé que hace como el camino inverso. A partir de esta éfrasis, esta descripción de Sarmiento de la tormenta, reconstruye esa imagen o la construye, ¿no?
donde Sarmiento va componiendo justamente por fuerza verbal una imagen netamente visual. ¿Por qué él es tan, o sea, yo creo, tengo una hipótesis, por qué es tan dúctil? ¿Por qué genera esas escenas tan deslumbrantes? Él fue parte, antes de ir al destierro, de la Sociedad Dramático Filarmónica de San Juan. Un grupo de muchachotes que el otro día hablábamos con Renato, qué grupo, ¿no? O sea, no hay otras provincias, digo, por siempre se habla de Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, donde había un grupo de jóvenes muy inteligentes y muy bien dispuestos, digamos. Pero acá había una potencia, ¿no? Aberastain, Joffre, Hudson, Sarmiento, sus hermanas, participando de este grupo donde Sarmiento era decorador de teatro, en ese caso sea escenógrafo, regisseur, actor. Yo creo que mucho de eso que él aprendió, como sabía montar una escena, sabía hacer jugar una escena como quien hace una apuesta escenográfica, que se alimentó además con los 2 primeros años del destierro, donde él se dedicó muy sistemáticamente como trabajo a ser crítico de teatro, que incluso tenía el conocimiento específico de lo que era la tramoya, ese aparato que desencadenaba situaciones de deus ex machina o lo que fuere. Creo que ese conocimiento, aparte de su don para la escritura, evidentemente, hay algo que va más allá de eso, donde él puede disponer de los escenarios y generar una escena potentemente visual como esta, que es una deslumbrante. De nuevo, ¿cómo habría sido esa primera versión del capítulo 2 con Tormenta en la Pampa? Espero. O quizás era peor que esta versión y gracias a Tadeo Rojo él reescribió con más ínfulas. Nunca sabremos, esos documentos no, al menos por ahora no aparecen. No los voy a leer, pero sabemos que ahí están los caracteres deslumbrantes, el rastreador, ¿no? El más conspicuo de todos, el más extraordinario. Todos los gauchos del interior son rastreadores. El vaqueano, ¿no? ¿Y qué dice del vaqueano? Que es magnífico, es el topógrafo más completo, es el único mapa que lleva un general para dirigir los movimientos de su campaña. Acá está elogiando de nuevo. ¿Dónde está condenando? Todavía no está pero muchas veces entramos y decimos, malo, malo, malo. No, acá el tipo está diciendo, esto es fenomenal. Ahora, después no me olvido, cuando en campaña en el Ejército Grande, él tenga su mapa, su plano topográfico de la provincia y se lo quiera encajar al bárbaro de Urquiza, y Urquiza no le dé bolilla, y él le dice, perdimos 2 días de marcha porque usted le creyó a los vaqueanos, se desviaron y fuimos para cualquier lado porque usted está tarudo y no quiere ver mi plano. Ahí no le va a caer simpático que sea el instrumento y el topógrafo o el geógrafo. En versiones anteriores pone geógrafo, después cambia por topógrafo. El cantor, en el que incluye a Echeverría, ¿no? Ese cantor que es como el que va cantando, fíjense, de tapera en galpón, la historia de Quiroga, la suerte de Santos Pérez, y eso también sabemos. Sarmiento no inventa nada, en el más inocente de los sentidos. Todo lo que sabe de Quiroga lo ha escuchado, por ejemplo, en romances que circulaban. Entonces, ¿dónde está la invención? En que en el modo en que él lo configuró, en el modo en que él lo procesa, en el modo en que él dispone los agentes de esa escena, ahí sí, eso no lo hizo nadie así, ¿no? Y después está obviamente el gaucho malo, que no es cualquier gaucho, sino el gaucho matrero, ¿no? Pero que también tiene su ley y tiene su código de honor que Sarmiento acá dispone. Todo eso está en el capítulo 2, que bien podría haberse perdido para siempre. Pero así como esos caracteres son fundamentales, y hay otros en el libro, Juan María Gutiérrez, que estaba muy cercano en esa época a Sarmiento y trabajaba en algunas de las empresas imprenteras que él trabajaba, le concede la nota bibliográfica que Sarmiento le quema la cabeza a Sarmiento, le quema la cabeza con el Facundo, distribúyalo, no lo deje parado, haga esto, haga lo otro. Y Gutiérrez, pobre, lo soportó a Echeverría, lo soportó a Sarmiento, soportó a todo el mundo, tenía así mucho temple. Escribe una nota elogiosa hasta ahí, o sea, tiene como porque dice, lo coloca a Sarmiento en la línea de Walter Scott y Washington Irving.
es un elogio. Si a mí me pusieran como novelista en eso, ahora Sarmiento no quería que lo pusieran en la línea meramente del novelista, pero lo más importante es que inmediatamente después de esa nota que sale en el Mercurio, Gutiérrez le escribe a Alberdi, su gran amigo, y le dice: lo que dije sobre el Facundo en el Mercurio no lo siento. Escribí antes de leer el libro. Estoy convencido de que hará mal efecto en la República Argentina y que todo hombre sensato verá en él una caricatura. Es este libro como las pinturas de nuestra sociedad, que de nuestra sociedad hacen a veces los viajeros por decir cosas raras. El matadero, la mulata en la intimidad con la niña, el cigarro en la boca de la señora mayor, etcétera, etcétera. La República Argentina, dice Gutiérrez, no es charca de sangre. La civilización nuestra no es el progreso de las escuelas primarias de San Juan. Duro, ¿no? Gutiérrez, que siempre muy templado, muy tranquilo, muy punto medio, en el mejor de los sentidos, acá reacciona como un porteño, porque él odia más que Sarmiento a Rosas. Pero acá le agarró algo tipo, porque entonces, ¿qué le dice? Algo también muy ofensivo. Veo que el autor del Facundo no conoce sino uno de los patios internos de este magnífico palacio donde hemos de nacer por fortuna. O sea, es un provinciano, ¿no? Despectivo. Ahora, ¿a qué se refiere? A que, digamos, hay algo de eso en esos tipos guerreros, ¿no?, que también construye, que se agregan a los del capítulo 2, La Madrid, Paz, Barcala, Navarro, fascinantes, que se van distribuyendo en los capítulos que a veces los estudiantes menos leen, los de la guerra, y son fantásticos, ¿no? Y muy en sintonía, en efecto, con las estampas de viajeros, pintores extranjeros, que veían, ahí hoy también hablábamos de extranjeros, que diseñaban esas estampas para consumo del extranjero, ¿no?, como imágenes epítomes de la nación argentina. Pero fíjense esto, cuando Sarmiento tiene su encuentro personal con Pedro II en el 52, el emperador del Brasil, en el 46, cuando pasa por primera vez, ayer hablábamos, lo desprecia. Dice, para cuestiones de monarquía me reservo para Europa, que estas son mamarrachos y parodias necias. Y que el emperador del Brasil es un pibito que no entiende nada, no va ni siquiera a los bailes, está siempre estudiando, es medio tonto, un idiota incluso, dice en el concepto de sus súbditos. Pero en el 52, ¿por qué va? Porque derrotan a Rosas en Caseros, él ya está muy enemistado con Urquiza, está muy irritado con Urquiza. Urquiza no le da la colocación que Sarmiento pretende, ya terminó la acción común que tenían, y Sarmiento espera que Urquiza le dé una mejor situación, Urquiza no se la da, entonces Sarmiento medio que le dice, mire que me voy, en una carta, y el otro como dice, bueno, andate. Se va a Brasil a esperar que lo llamen, no se va a Chile de nuevo, espera. No lo llaman, se va a Chile y después le dice a Mitre, no me llamaron, y el otro dice, no, o sea, no te llamó, o sea, era posible que pudiera pasar, pero cuando está en Río de Janeiro, como hay fiebre amarilla, se van a Petrópolis casi todos para subir de la acción de la peste, y él tiene sus entrevistas con Pedro II y descubre que Pedro II lo lee. Tocó el cielo con las manos, ¿no? Porque ¿qué quiere Sarmiento? Lo que quería con Rosas, lo que quería con Urquiza, lo logra con Pedro II, pero en términos políticos eso no le sirve. Porque Pedro II le manifiesta algunas cosas donde él dice, me leyó, y no solo dice, me leyó y leyó también las cosas que dije mal, le dio un poco de vergüenza, pero Pedro II, que era un gran lector, aunque tenía también lectores que le daban resúmenes, le dijo, y esto cuenta Sarmiento, su naturaleza blanda, formada en el hábito de la moderación y el orden, se impresiona vivamente por aquellos caracteres duros, enérgicos que he trazado en alguno de mis escritos. Facundo, Navarro, Oro, Funes, Calíbar, Barcala, le llamaban mucho la atención y me decía, ¿por qué no hace usted una colección aparte de estos caracteres y retoca aquellos que no están diseñados sino ligeramente? Sería un curioso libro. Entonces él, sigue como dándole clase, por momentos se pone como en maestro. Pedro II pensó como editor, brillantemente. Sarmiento no le dio bolilla con eso, es una pena,
porque desprendiéndolos del Facundo, agregando los otros, habría sido un libro maravilloso, pero la urgencia, ¿no? El atolondramiento de algún modo lo impulsaba hacia adelante y nunca a retroceder en alguna enmienda, ¿no? Acá tenemos entonces los tipos a los que de algún modo se refiere Gutiérrez. Pero acá llegamos, esta parte, digamos, lo que quería primero con eso era ver qué habría sido el Facundo sin el capítulo 2, que si exagero quizás no tanto, es casi todo el libro. Lo podríamos decir de varios capítulos eso, ¿no? Y acá tenemos, no en el folletín, pero sí en la primera edición, un texto diferente. ¿Todos lo recuerdan? ¿Lo han leído? ¿Lo han observado con particular atención? Yo lo voy a leer de un tirón para que recordemos la implicación, y más estando acá, lo que esto implica. On ne peut pas les idées. Fortul, que no era, nada, los errores de Sarmiento. A los hombres se degüella, a las ideas no. No dice las ideas no se matan, aunque lo ha dicho en otros lados, ¿no? A fines del año 1840 salía yo de mi patria desterrado por lástima, estropeado, lleno de cardenales, puntazos y golpes recibidos el día anterior en una de esas bacanales sangrientas de soldadesca y mazorqueros. Al pasar por los baños de Sonda, bajo las armas de la patria que en días más alegres había pintado en una sala, escribí con carbón estas palabras. On ne peut pas les idées. El gobierno, a quien se comunicó el hecho, mandó una comisión encargada de descifrar el jeroglífico que se decía contener desahogos innobles, insultos y amenazas. Oída la traducción, y bien, dijeron, ¿qué significa esto? Significaba simplemente que venía a Chile, donde la libertad brillaba aún, y que me proponía hacer proyectar los rayos de las luces de su prensa hasta el otro lado de los Andes. Los que conocen mi conducta en Chile saben si he cumplido aquella protesta. ¿Qué es esto? Es básicamente el relato en primera persona de una fuga, ¿no? De una ida al destierro. Ahora, no es la única ni la primera vez que Sarmiento cuenta esta escena. La cuenta varias veces. La primera versión en una carta a Tránsito de Oro, el mismo día que se va. En una segunda versión, en una carta de Sarmiento a Quiroga Rosas. La tercera versión en otra carta a Quiroga Rosas. La cuarta versión en defensa es la más extensa y un poco es la más narrativa. La quinta versión es el Facundo. Puede que haya otras como primera en otras cartas desperdigadas que yo no esté recogiendo ahí. Y la sexta, al menos, es Recuerdos de Provincia. Yo quiero recuperar alguna de estas para ver lo que Sarmiento hace con la escritura y la reescritura. En la que le manda Tránsito de Oro, que como todos sabemos es junto con él y su hermana, la fundadora de la escuela del Colegio de Santa Rosa, y a la que él con mucha generosidad en Recuerdos de Provincia coloca en el índice como la fundadora, y además era la madre de una chica a la que él cortejaba y que no consiguió, porque se casó con otro, que era un poco más serio. Le dice, mi buena doña Tránsito, en fin, ya se acaba, 2 de la mañana, este día aciago. Me marcho a Sonda ahora por salir de este suplicio de zozobras. Cuando hayan pasado 5 días estaremos libres. Le recomiendo el colegio en cuanto pueda existir, le recomiendo que salgan las chicas a caminar los días miércoles, los días jueves, los domingos, no sé qué, le pido que la ayude a Bienvenida, le pido que Elenita también la ayude, ¿no? Pero lo que me importa es eso, son las 2 de la mañana del día que casi lo matan, según él dice, salí estropeado, lleno de puntazos, de cardenales, ¿no? Este es un relato brevísimo de una situación altamente dramática. Voy a saltar a la tercera, me voy a saltar la segunda, porque es una de las más interesantes. Y yo la descubrí gracias a Adolfo Prieto, cuando yo estaba haciendo mi tesis y no conocía esta versión. Prieto me la recordó, el crítico literario, y dijo, es una carta que Sarmiento le envía a Quiroga Rosas. Y le dice, esperen que me pongo acá, una ocurrencia original.
¿Se acuerda de mi cuarto en los baños de Sonda, tan pintado con las armas de la patria en un frente con banderas y trofeos? Pues bien, el día que me degollaron, lancearon, etcétera, en San Juan, al pasar a mi destierro, entré en el cuarto y bajo el trofeo nacional escribí estas célebres palabras, «On ne tu point les idées», y seguí mi camino. Como nadie lo entendiese, la ignorancia, madre de la desconfianza, sospechó que podría decir, hijos de una gran puta montoneros, un día me la pagarán. Y esta traducción corrió de boca en boca, pero cuando llegó al gobierno era no solo aquello, sino los insultos más groseros, un plan de conspiración y de chapa, que la Teléfora, que era la mujer de Benavides, era una ballena de aceite. El gobierno, alarmado con estos rumores, ¿qué cree usted que hizo? Lo que hubiera hecho Luis Felipe. Mandó, amigo, sí, mandó, mi querido amigo. ¿Qué creyó que mandó? ¿Que lo borraran? Bueno, fuera eso. Mandó, sí señor, mandó una comisión de sabios que descifrasen el enigma, la que a la salida del conductor de la noticia estaba preparando su informe sobre los horrores que estaban contenidos en aquellas siniestras palabras. Es brillante. Acá está más jocoso, ¿no? 19 de febrero, él se va a fines de noviembre de 1840, ya hace unos meses que está, no del todo instalado, pero además vieron el gasto inútil, el desperdicio en el mejor de los sentidos de la prosa. Un tipo que escribía 10.000 millones de artículos y cartas por día, escribe como quien habla y como si fuera una transcripción de un registro oral que no había, ¿no? Repite. ¿Y qué cree que dijo, amigo? Sí, no, ¿qué cree que dijo? ¿No? Cuando uno diría, ¿y qué crees que dijo? Esto, chau, ¿no? Y cierra la carta. Esa también, ¿no? Él va como si fuera un avión que carretea y que remonta vuelo en medio de la frase. En la anterior hay algo también parecido, está más cercana al momento crucial. En Defensa hay un relato heroico muy representable para chicos en las escuelas. Es recomendable leer el modo en que él ve cómo lo lancean y hay 1000 personas, ¿no? Y números así estrambóticos de cómo escapó y huirró el cuerpo. Pero volvemos a esta. ¿Y cuál es la diferencia con esta, creo yo? La astucia de Sarmiento es mayor. Fíjense, cuando leíamos las anteriores, el conflicto, ¿era con Rosas? En términos concretos, era con Benavides. O sea, era un conflicto, obvio, Rosas, Benavides, obvio, pero era un conflicto provincial, regional. Y está ahí caracterizado. Acá, ¿hay rastros de Benavides? ¿Y hay rastros de Rosas en términos concretos? ¿Se lo nombra? No. Astuto, ¿qué hace? Porque cuando él pone el gobierno a quien se comunicó el hecho, ¿qué leemos en general? ¿Inadvertida o advertidamente? Leemos Rosas, porque ese texto se sabe incluso en su momento inicial de funcionamiento que es contra Rosas. Sarmiento eleva, casi como una máxima kantiana, eleva a máxima nacional un episodio provincial. Creo que esa es una de las mayores astucias, pero a la vez nadie lo acusaría de ilegitimidad, porque él no está mintiendo, él no dice Rosas me hizo esto, aunque obviamente le endilga todo a Rosas, pero baja el nombre de Benavides y universaliza el sufrimiento y la injusticia política. Por eso creo que eso tiene mucha pregnancia. Les quiero pasar esta lectura que hicimos en la época, en el momento de la pandemia, que queríamos hacer una acción para el 2 de mayo, que era una maratón que hicimos después, de lectura del Facundo. Entonces, convocamos a profesores, a escritores, a leer ese episodio. Y él, que es uno de los grandes estudiosos de Sarmiento también, un maestro de la gauchesca, el mayor especialista en gauchesca en el país, y él, disculpen si ofendo a alguien, pero es mi maestro también, ¿no? Pero es realmente... es un erudito en el siglo XIX, y tiene una cosa bastante histriónica, eligió hacer esta lectura. A ver si sale. On ne tue point les idées, Fortul. A los hombres se degüella, a las ideas no. A fines del año 1840 salía yo de mi patria desterrado por lástima, estropeado, lleno de cardenales, puntazos y golpes recibidos el día anterior en una de esas bacanales sangrientas de soldadesca y mazorqueros. Al pasar por los baños de Sonda,
bajo las armas de la patria que en días más alegres había pintado en una sala, escribí con carbón estas palabras: On ne tue point les idees. El gobierno, a quien se comunicó el hecho, mandó una comisión encargada de descifrar el jeroglífico que se decía contener desahogos innobles, insultos y amenazas. Oída la traducción, y bien, dijeron, ¿qué significa esto? Significaba simplemente que venía a Chile, donde la libertad brillaba aún, y que me proponía proyectar las luces de su prensa hasta el otro lado de los Andes. Los que conocen mi conducta en Chile saben si he cumplido aquella protesta. Esta versión es que materializa lo que quizás también era la forma en que se decodificaba, ¿no? Eso, la oralidad de esa escritura, de esa frase en ese idioma afín a los letrados, pero jeroglífico para la gran mayoría, ¿no? Voy a pasar rápido por esto. Bueno, ayer, esta es una foto tomada ayer en la visita que me llevó gentilmente Renato. Esta no se los voy a pasar, pero esta es la versión que graba Jorge Macchi, un artista plástico muy reconocido de la Argentina, que cuando le pedí esto, como bueno, ¿vieron los artistas? Se puso los rayos que iluminan desde el otro lado de los Andes a la Argentina. Estamos frente a algo que Susan Stewart, una teórica norteamericana muy interesante, llama crímenes de escritura. O sea, crímenes no que denuncian, no una escritura que denuncia un crimen, sino que el hecho de la escritura se considera un crimen por sí mismo, como es esa escritura de ese graffiti de Sarmiento, y como puede ser considerado esta otra anécdota que voy a redondear, que es que Sarmiento quería que el libro circulara en la Argentina y decidió pasar clandestinamente una caja de libros. ¿Qué se le ocurre? Se le ocurre poner libros en una caja, poner azafétida, que es una, bueno, acá tenemos una médica, es una resina nauseabunda, de un olor insoportable que se usaba como vomitivo, encima de todo, y una carta fraguada, artificial, dirigida a Man Rawson, el gran médico sanjuanino con el que él tenía una relación casi familiar, diciendo, aquí le mando el remedio para la coqueluche, no sé qué, porque él decía, en cuanto la aduana reciba la caja, va a salir expulsado por el olor espantoso de esto, va a ver que esto es para un médico, y en efecto, así entraron de contrabando muchos ejemplares a San Juan. Este también es un crimen, digamos, ejecutado por la escritura. Ese es el tamaño de la primera edición del libro, que cabía en un bolsillo, y por eso Sarmiento, cuando ve que no le llega el cajón que se quería llevar a Europa, tiene uno solo en el bolsillo y no lo suelta, y lo puede portar así. Momentos, voy a picotear ahora para redondear y no entretenerlos mucho, pero para poder llegar a hacer como un pantallazo. Cuando Sarmiento se va de viaje a Europa, baja de Valparaíso, dobla el Cabo de Hornos, parada técnica en Montevideo, un mes, pero no es solo técnica. Ahí conoce de verdad a todos aquellos con los que ya está identificado ideológicamente, pero a los que nunca he visto. Pero cuando llega, no llega inadvertidamente. El 13 de diciembre en el periódico Nacional se anuncia, yo lo he visto, que ha llegado el autor del Facundo. ¿Por qué? Porque además el Facundo estaba saliendo como entregas seriadas en el Nacional desde el mes de octubre. O sea que llega, todavía no es lo que será, pero ya es alguien que empieza a sonar entre los emigrados. Entre los que quieren verlo, y él quiere ver, está Alsina, que ya tiene una colocación mayor. Alsina es un poco la promesa política de esta generación que después no sucede, pero él lo ve a Alsina, le entrega el libro, Alsina
le promete unas notas que finalmente escribe, pero las escribe y se las entrega muy tardíamente, en el año 50, ¿no? Y le hace algunas correcciones importantes. Y él siempre se jacta de decir que no ha tocado su Facundo y que no lo va a tocar. Miente. No lo va a transformar en otra cosa, pero la edición del 51, que es la segunda, va a tener las huellas de que no le fue indiferente lo que le marcó Alsina. Entonces, muchas de esas notas, que las pongo en violeta, son agregados que responden a algunas cosas que Alsina le marcó. Digo, hay que hacer todavía el trabajo exhaustivo publicando los cambios. Lo hizo Palcos, pero digo conceptualmente, ¿no? Desarrollando esos cambios. Esto lo paso, son las notas. La segunda edición, por eso, incorpora la carta que Sarmiento le escribe a Alsina diciendo: he escrito este texto lejos del teatro de los acontecimientos, en condiciones muy incómodas, ¿no? Entonces, y le dice: no tengo ninguna pretensión literaria. No le creo. Pero eso también es una forma de la captatio benevolentia, ¿no? Y una forma de la humildad. Habrá después una tercera, pero también quiero marcar esto. La edición del 51 es una edición rara. Si ustedes la vieran, verían que tiene las fines del año 1840, salía yo de mi patria, eso está. Pero inmediatamente después pasamos al capítulo 1. El continente americano comienza al sur. En el medio, ¿qué le falta? Bueno, tiene la carta Alsina, le falta el Sombra Terrible de Facundo. ¿Y qué le falta? Capítulo 14, capítulo 15, con el plan de gobierno, con la propuesta de gobierno. ¿Por qué será 1851 que le falte eso? Se viene Urquiza y Sarmiento necesita no irritar al caudillo, al que considera tan bárbaro como el otro. Entonces suaviza la edición por estrategia política. La tercera la va a sacar en Estados Unidos cuando sea representante de Mitre. Él va a estar desde mayo del 65 hasta agosto del 68 en Estados Unidos. ¿Y por qué saca esta tercera? Fundamentalmente porque Mary Mann, su interlocutora intelectual, junto con Juana Manso y Aurelia Vélez, más potente, le dice: si usted quiere ser presidente, dos cosas. Tiene que saber inglés, porque yo necesito presentarlo a mucha gente y si usted no habla inglés, la verdad que no podemos hacer nada. ¿Qué hace ella? Que tiene una paciencia, ella vivía en Concord o en Cambridge en diferentes momentos, le manda cuadernillos con ejercicios, workbooks, digamos, diríamos ahora, a vuelta de correo, él los completa, se los manda, ella se los corrige. Después también mandan otras cosas más interesantes, los manuscritos del Chacho, le comenta que está escribiendo la vida de Dominguito, recién muerto su hijo, esos papeles después se pierden y reescribe el libro en el 86, después reaparecen, pero ya estaba muerto. Y ella le dice, ella se lo presentó a todos, esta es Mary Mann, a todos los sabios de Concord, que eran Horace Mann, a quien él había conocido en su primer viaje, ya estaba muerto. Y ella lo conecta básicamente con esta delantera de la selección internacional. Mary Peabody Mann, que no era solo la viuda de un gran hombre, era una historiadora, sabía de edición, y es la que le gestiona a todas las editores y le indica, lo coachea, digamos, sobre cómo tiene que publicar. Elizabeth Peabody, la gran historiadora, la introductora de los jardines de infantes a Estados Unidos, que era la hermana. Ralph Waldo Emerson, el gran filósofo trascendentalista. Longfellow, el gran poeta que tuvo un cariño particular por Sarmiento y con el que porque con Emerson hablaban en francés, porque Sarmiento no hablaba bien inglés, lo tenía al hijo de Mitre que le hacía de lenguaraz. Y Benjamin Gould, a quien se va trayendo. Todos estos son como la constelación cercana a Harvard, ¿no? ¿Qué hace esta tercera edición? Es una edición también suave, moderada, ¿no? Ahora les voy a mostrar un cuadro donde se ve qué tiene y qué no tiene. En paralelo, Mary Mann dice, necesitamos que el Facundo, o sea, sobre todo le dice, necesitamos que el Facundo salga en inglés. Así a usted lo leen acá y circula.
Y ella dice, me voy a encargar. Demora, tiene obstáculos, le ayuda a uno, le ayuda a otro. La traducción es maravillosa porque tiene errores importantes, pero hermosísimos en un sentido. Y en paralelo, él saca la tercera edición en castellano que por un error o quizás por una intención le pone que es la cuarta. Ya sabemos, ¿no?, toda la relación que tiene Sarmiento con Estados Unidos, pero entonces eso lo voy a ahorrar. Hice un cuadro que me salió en azul por cuando lo pasé del Word, no sé por qué, no lo hice en azul. Muy rápidamente, ¿qué tiene y qué no tiene cada edición? La más lavada de todas es la tercera hecha en Estados Unidos. ¿Cuándo? Cuando se está candidateando como presidente. No tiene las fines del año 40, de 1840, no tiene la carta Alsina, no tiene la sombra terrible de Facundo, no tiene el capítulo 14, no tiene el capítulo 15. Fíjense, ¿no? La más completa hasta ahora es la del 45, que solo no tiene la carta Alsina porque no había sucedido el intercambio. Bien, pero la cuarta, que sale al final de la presidencia, lo tiene todo. ¿Por qué? Porque Sarmiento apuesta todo a eso y usa a su nieto como el artífice y el secretario de esa acción. Le manda una carta en marzo del 74 y le dice, sobre el cliché de la tercera, hace la puesta en página de eso y agregale todos los documentos que en diferentes ocasiones el Facundo tuvo, porque quiero que sea la primera vez que reunido todo se vea la potencia de ese libro y se vea reincorporándole el 14 y el 15, donde está su propuesta política, que lo que hice durante mi gobierno era algo que yo tenía y sostenía desde el principio y que he podido cumplirlo. Entonces esa es a tal punto que él lleva además con particular interés y búsqueda un retrato que es el que irrita a Alberdi. ¿Se acuerdan que Alberdi, entre todas las irritaciones que tiene con Sarmiento, una es que como está el retrato y está tan expuesto el yo de Sarmiento, dice, no debió llamarse el Facundo, debió llamarse el Faustino, el libro, ¿no? Ya voy cerrando con esto. ¿Qué le dice en esa carta al nieto? El libro este es una especie de poema, panfleto, historia, que habiendo pasado el objeto con que se escribió queda vivo no obstante y pasa a otras lenguas con 20 años de retardo por el interés y novedad de sus ideas. Todo esto es repasar cuáles otras, cada uno repasa en su cabeza, cada capítulo, las cosas valiosísimas que tiene el texto, insuperables en algunos casos como escritura. Y voy hasta acá para recopilar, y con esto voy a ir cerrando, las diferentes consideraciones. Sarmiento acarició, cuidó, propició un buen espacio, difundió, puso en valor, diseminó su propia obra. En un momento, como Gutiérrez le dice, es como su Odisea, le dice, es exagerado lo que usted dice, pero bueno, ya que estamos, es mi Odisea, ¿no? Y se siente como un Homero. Después, esto es muy lindo, cuando le dice, le cuenta a Aurelia que fue a Concord a visitar a todos estos sabios, particularmente a Merimán, y tiene unas descripciones del Indian Summer, porque es octubre, y le dice, al día siguiente comí con Waldo Emerson, a quien había mandado el Facundo. Este libro me sirve de medio de introducción. Si ser ministro no vale para todos, ser educacionista es ya un gran título a la benevolencia de este pueblo de profesores y de maestros. Pero todavía me queda en reserva el Facundo, que es mi cañón Parrot. Nada le resiste. Era uno de los instrumentos de guerra, de las armas de guerra más novedosas. Pensemos que acaba de terminar la guerra de secesión cuando él llega, ¿no? Otra que dice cuando sale la traducción al español, para ver la vivacidad que tiene para él el texto. Le dice, el sesudo pero artístico italiano cuenta, Pedro de Angelis, que era el letrado de Rosas, ¿no? Un hombre políglota, pero del que se burlaban todos los enemigos de Rosas, mostrándolo al oído hispano, si esto fuera el libro, ¿no? La escena es esta, mostrándolo al oído hispano con la cautelosa precaución, porque tenía miedo de que entrara alguien que lo delatara, ¿no? Frente a Rosas, su jefe, de que él estaba alabando el Facundo, les decía remeciendo el oscuro libro, ¿no? Es
una humildad impostada, el oscuro libro en sus manos y vuelto los ojos hacia la puerta por si acaso. Esto se mueve, es la pampa, el pasto hace ondas agitado por el aire, se siente el olor de yerbas amargas. Él mismo no construye. Avellaneda dice, leyó el libro y lo volvió loco. Y después, fue hombre de Estado, como si fuera una causa lógica, que él era muy hábil en construir. Y miren esta también, el tirano cayó abrumado por la opinión del mundo civilizado, formada por este libro extraño, sin pies ni cabeza, informe, verdadero fragmento de peñascos que se lanzan a la cabeza a los tiranos. Esta ya la leímos y les quiero comentar una idea que tenía Noé Gitrick, muy fuerte, muy pregnante en relación con eso, que no es la que tengo grabada, sino esta, que esta no la grabó. Noé Gitrick hablaba de los libros insomnes, varios, ¿no? Kafka, por ejemplo, y decía, los libros insomnes son los libros que no duermen ni dejan dormir, y que en el estante en el que se instalan molestan y perturban también a los de al lado. Ven y dice, el Facundo es sin duda para mí una obra insomne que no duerme ni deja dormir a las demás, así sea porque da lugar a lecturas que no solo enardecen todavía los ánimos, sino que generan la sensación a alguien como yo de una actualidad permanente. Y ahora vuelvo al principio para ir cerrando, cuando él se está yendo a Europa y al principio, cuando está promocionando el libro, le dice a Gutiérrez, bueno, repártalo, distribúyalo, haga que se hable de él. Y en un momento le dice, tengo que echarle a usted un carajo. Y se me había olvidado, en una postdata, ¿no? ¿Por qué no mandó a Río Janeiro de la forma antigua? Los ejemplares del Facundo que le encargué, yo he llegado con uno aquí y temo que la carretada que fue a Francia esté tirada en algún puerto y no he querido desprenderme de él. ¿Qué libro tan desgraciado fue este? Todo, hasta la impresión, salió como si Rosas hubiera sido el que ponía la mano sobre él. Sóplese esa. Y también le dice en un momento, distribúyalo, no quiero que llegue fiambre y descolorido. Es linda la expresión de llegar fiambre, ¿no? Bueno, obviamente no había manera de que este libro llegara a fiambre. No había manera, porque justamente creo que él era consciente, pero que esa vigencia, esa irrefrenable fuerza de arma potente que vincula como nunca la relación entre las armas y las letras, pero no solo porque él además fue militar y tuvo acciones militares, sino porque la escritura es quizás la más brillante de las armas de combate, y eso, ¿no? Nadie como él ha tenido tanta fe en que la escritura era capaz de modificar una realidad. Si pudiéramos estar mínimamente, no digo a la altura parejo, pero aspirar a eso quizás nos iría un poquito mejor. Muchas gracias por tanta atención. Bueno, agradecemos por esta presentación a la doctora Adriana Varela. Realmente ha sido... Adriana Varela es la cantante. Perdón, amante. Es mi sueño cantar. La verdad es que ha sido una presentación muy hermosa, muy emotiva y cargada de viajes hacia adelante y hacia atrás en el tiempo con el Facundo, que es un libro que, bueno, tiene su poder impresionante. Así es. Queremos preguntarle si alguien del público tiene preguntas. O objeciones. O quejas. Tenemos una pregunta por internet, ¿sí? Desde internet alguien consultó si se puede aclarar o describir un poco más detalladamente la afirmación de que Sarmiento es el más grande escritor del siglo XIX. Ah, bueno, debe ser o alguien que es partidario de Alberdi o de Mansilla, no sé, no. Creo que hay grandes escritores en el siglo XIX argentino, pero primero creo básicamente, pero no es solo, es una acumulación. Mansilla le puede competir, por supuesto tenemos Echeverría, tenemos escritores importantes, pero hay algo que atraviesa, ¿no? Sarmiento lo fue todo, lo logró todo, nada del mundo le fue ajeno. La potencia son 52
tomos de la obra Édita, que es prácticamente completa, pero hay papeles, incluso su propio editor, su nieto, decía que todavía había papeles y hay algunas cosas sin publicar. Atraviesa el siglo entero. Pasó por todos los estadios, primero desde el margen más absoluto, ¿no? Después colocándose y llegando por obra de la eficiencia de una escritura a todo. Lo que yo creo es que lo que a veces nos privamos de Sarmiento, y por eso no lo consideramos como un escritor, y rotundamente creo que es el mejor, es porque no estamos acostumbrados a leer el discurso y analizarlo literariamente por la potencia que tiene la prosa, la articulación de la frase, esa oratoria de púlpito que Tulio Alperindongui, por ejemplo, caracterizó brillantemente, ¿no? Esa forma de articulación de un pensamiento que va como ganando en lirismo, en tonos diferentes, sube, maneja los tonos, prende y apaga las luces. En La tormenta en la pampa, en esa puesta en escena, él va componiendo de modo tal que tiene un cuadro, le hace levantar de no se sabe dónde una nube torva y negra que cruza y atraviesa y se instala. De ahí desencadena una tormenta, baja profundamente el horizonte para que diseñar el espacio en el que tiene que ocurrir esa tormenta, coloca solo ahí al viajero desamparado, sujeto a todo eso, todo, por ejemplo, en el ritmo y en el impulso de una sola y larga frase que además es una pregunta, ¿no? Y de pronto eso prende y apaga la luz, hace temblar la masa de luz lívida, como él dice, hace aparecer en un momento el sonido y el sonido del rayo. Eso es un regisseur que está colocando eso, pero hay que hacerlo eso por la prosa. Hoy a la mañana veíamos que parte de la influencia que él tuvo, aparte de también esa lluvia oral de José de Oro, su maestro, con el que tenía relación como Platón y Sócrates, digamos, de diálogos, esa oralidad también la incorporó de un personaje que detestó y denunció, que era el cura Castrobarros, ¿no? Y Sarmiento describe lo fascinado que estaba cuando era un chico de 16 años y seguía a Castrobarros en sus prédicas religiosas por los pueblos de San Juan y se ponía en primera fila y él se sentía fascinado por alguien que descubría que era un farsante, que los asustaba, que condenaba a todo el mundo, pero entendía que ahí había algo que tenía una potencia que más allá de lo que pensara y de la comunión ideológica que podía tener, dijo que después se dio cuenta que le hacía acordar a alguien que era José Casacuberta, el actor del que él también fue amigo, ¿no? Y empieza a analizar, digamos, esas detecciones que Sarmiento hace, donde su prosa es una prosa que tiene una acción inmediata, de interpelación permanente, de variaciones de tono. Yo creo que es un novelista sin novelas y es un poeta que no versifica, ¿no? Creo que es altamente, incluso en el debate que tiene con Mitre, que Mitre en el 54, cuando saca sus rimas, pone una introducción donde le escribe a él y le dice, bueno, yo le voy a enseñar lo que es la poesía porque usted de poesía no entendió nada. Y es verdad, de teoría de la poesía no entendió nada y en un momento él dice que es despreciable la poesía. En Montevideo dice, mientras los extranjeros cuentan patacones, los argentinos cuentan sílabas, ¿no? Como que se están dedicando a poca cosa. Sin embargo, es altamente lírico y esa descripción ecfrásica, la éfrasis que hace, que es más que descripción, es de una autonomía absoluta, que hace de la pampa, ¿no? Allí la inmensidad por todas partes, inmensos los bosques, inmensos los ríos, a fuerza de anáfora. Nada, eso sale del impulso que la prosa le va construyendo. Yo creo que por eso, más que por la vigencia eventual de las ideas, y la convicción mayor es, si él hubiera sido un mal escritor, el Facundo sería un libro más. Digo, porque no está en el asunto la cuestión nada más, ¿no? No sé si, digo, podría
mi militancia es que lo leamos y apreciemos estéticamente a un gran escritor, por eso digo, no lo quiero limitar a la Argentina. Bien. Y que a veces cuando se dice que después de la caída de Rosas su potencia escrituraria bajó, yo creo que es como lo de la guerra es la continuación de la política por otros medios, creo que si bien, aunque vienen algunos libros importantes, él cambia de agenciamiento y la potencia que tenía en estos textos fundamentales, Facundo, Campaña, Recuerdos de Provincia, también se ve en el Chacho, pero se ve fundamentalmente en las cartas, es un gran escritor de cartas, y en los discursos, pasa a la oralidad, ¿no? Al manejo de la escritura para la oralidad. En una prosa que ya tenía como ADN constitutivo una escritura altamente oratoria, ¿no? Y es para el siglo XIX lo que Borges será para el siglo XX. Y de algún modo creo que, así como uno puede decir, Borges va al siglo XIX, retrocede, supuestamente, pero para avanzar hacia el siglo XXI, él es el escritor del siglo XX que se adelanta de algún modo a las posibilidades estéticas, anunciando algo que vendrá. Sarmiento incluso en ciertas reminiscencias coloniales, por ejemplo, en Recuerdos de Provincia también, va hacia atrás para dar el gran salto que lo caracteriza como el profeta, ¿no? Cuando él dice, si a mí me dieran la posibilidad, si Dios me diera la posibilidad, en Estados Unidos dice, de crear una república a mi estilo, quiero que me den esto, ¿no? Y va diseñando desde la nada como admira que hacen los norteamericanos. De la nada ven, prevén y construyen. Eso es lo que él admiraba de eso, ¿no? Bueno. Bien, bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Vamos a tener un pequeño ágape para el cierre de esta cátedra. ¿Hay más preguntas? ¿Querés? Si alguien de acá quiere incluso objetar, algún alberdiano, por ejemplo, más que yo. Bueno, hay una que tal vez no pueda ser tan corta. ¿Qué opinó Rosas del Facundo? Bueno, se dice, no hay, o sea, habrían encontrado cuando entran a Palermo un ejemplar del Facundo en la biblioteca de Rosas, ¿no? Bueno, con dedicatorias, se ha hecho un poco ese estudio. Circula una anécdota que, así como yo decía, en realidad quizás lo mejor es agarrar así, que Rosas les decía a sus colaboradores también, con este mismo gesto, así es como se ataca, señores, así es como se ataca. Van a ver que ninguno de ustedes es capaz de defenderme del mismo modo que este hombre me ataca. Puede ser. Ahora, seguro que se hablaba de él, y hay un momento en que Sarmiento le llega la noticia o el rumor de que en Palermo se hablaba de él. Se hablaba de él para convocarlo como el letrado del poder. Y él espera ansioso, pero eso no ocurre. En realidad, si Rosas hubiera escuchado de algún modo las señales de colaboración que Echeverría le tiró, que Alberdi mucho más, y que incluso Sarmiento, donde lo que le decían primero constitución, bueno, acá tenemos un experto, ¿no? Primero constitución, y si Rosas los hubiera tomado como los letrados del poder, quizás estaríamos hablando de otra configuración argentina. Rosas desoyó, ellos no pudieron encontrar ese lugar deseado, ¿no? Entre la relación entre el letrado consejero del poder, y bueno, Sarmiento lo va a llevar al máximo exponente cuando él mismo sea el poder y el consejero, ¿no? Hay una más. ¿Cree que Sarmiento lo atacaba solo la urgencia en la escritura o también manejaba un excelente uso de recursos literarios, biográficos e históricos para dejar marca en el ideario político y social? Yo creo que Sarmiento pensaba en Rosas, pero no todo el tiempo solo pensaba en Rosas, y que también lo que construía, por eso también, si bien el Facundo, y sabemos, y él lo dijo en campaña, que ha dedicado su vida a Rosas, y dice, ¿quién otro haría lo que yo he hecho por él? Casi como que uno le reclama a un hijo, ¿no? Tipo, la dedicación más absoluta. Pero
creo que si bien ese es un motor, no es lo mismo que le pasó a Mármol. A Mármol sí le sucedió que, caído Rosas, el acicate para su producción literaria, aún con la promesa de una tercera, una trilogía que sería parte de Amalia sería una, no se pasó después recorrigiendo sus poesías y ya no tuvo más nivel de producción. Sarmiento es el contrincante de Rosas, se construyó como el mejor de los contrincantes, cosa que irritó también a otros grandes contrincantes, pero no fue solo eso, ¿no? Y entonces ya te diría que incluso como que el valor del libro hasta pudo haber prescindido de eso. Pero el que lo captó mejor y lo irritó más no fue Rosas, fue Urquiza, que yo creo que Urquiza le pescó al vuelo el punto débil mucho mejor que Rosas y lo irritó en el punto que más le dolía. Durante toda la campaña tuvieron algunas entrevistas que Urquiza le concedía y en esas entrevistas Sarmiento cuenta, aparte con mucha gracia también, porque tiene mucha gracia para ponerse muy en evidencia, me decía ideas que estaba teniendo, y dice, y yo reconocía mi Sudamérica, mi crónica, mis libros, mi producción, mis periódicos, o sea, me decía ideas que yo reconocía mías y no me mencionaba. Alguien que había dicho, allí donde haya una buena idea, no importa de quién sea, hay que hacerla circular con una especie de defensa vanguardista del plagio. Bueno, tiene sus límites cuando el plagio es hacia él. Y Urquiza le pescó mucho mejor el punto débil de la vanidad, ¿no? Pero de la vanidad de un ideólogo, de un escritor ideólogo, que lo que dice es, mi capital son mis ideas, ¿no? Y eso es intransferible. Entonces, de nuevo, ¿no? La potencia no solo de un proyecto, sino de todo lo construido y en la construcción de una obra. Entonces digo, él se va posicionando, pero supera eso. Después no habrá Rosas, pero seguirá habiendo Sarmiento. En el pasado, hace muchos años atrás, tuve la oportunidad de trabajar con El Progreso, cuando estaba todavía la biblioteca en la calle México, muchos años atrás. Y encontré, porque estaba investigando la influencia de Addison y Steele en el costumbrismo ético-social, y encontré en El Progreso algo que no había encontrado en otros periódicos, una biografía de Addison. La pregunta es, porque has mencionado a otros ingleses, ¿de qué manera la corriente libre pensadora inglesa, que nace con Anthony Collins en el siglo XVIII, y por supuesto Addison era contemporáneo de Anthony Collins, ¿de qué manera el pensamiento inglés libre pensador influye en todas estas ideas de libertad? Para serte sincera, prefiero que vos des la respuesta porque ignoro. Los que yo nombraba son norteamericanos, no ingleses. O sea, la corriente que yo he estudiado más de influencia en relación con un ideario asociado con el universo norteamericano es el que él va construyendo a partir de la relación con estos sabios de Concord. Yo no sé si eso viene de él o viene de Vicente Fidel López, lo que vos mencionás. No es algo que estudié. Quizás sí me gustaría que vos anticiparas como alguna eventual respuesta a eso, dado que lo has trabajado. Ignoro completamente el tema. O sea, Yo solamente estuve investigando la influencia de Addison y Steele en el costumbrismo ético-social español y argentino. Por lo tanto, rastreé todos en la hemeroteca, en un momento en que los periódicos estaban. Después creo que con el traspaso al SINA se perdieron muchos documentos de la hemeroteca. Sí. Entonces, esa presencia es determinante, y es tan determinante que lo que se consideraba como la influencia de Figarillo, de Larra, en el costumbrismo, en realidad
no es así, sino que ellos recibieron Larra, Mesonero Romano, todos recibieron la influencia de este tipo de costumbrismo que nace en Inglaterra a través de The Tatler y The Spectator. Y en el Progreso están algunos ensayos de The Tatler y The Spectator. Y lo conseguí y los rastré también en periódicos de Argentina, como La Argentina, que reproduce ensayos enteros de The Tatler. O sea, yo no he visto el aspecto que vos estás enfocando. Yo estaba viendo más que nada la presencia de una corriente costumbrista que se ligó a España y no era española, sino venía del siglo XVIII inglés. Sí, te digo, yo ignoro profundamente esa línea. Así a simple vista podría decirte que si bien a mí en general el costumbrismo no es algo que me enganche personalmente, sé que es importante en relación con, fundamentalmente, pongamos Alberdi, la moda y ciertos, incluso con Juan María Gutiérrez. Ahora, en el caso de Sarmiento hay una reticencia altamente, muy profunda con cualquier cosa que pueda venir desde España. Aun cuando hay un reconocimiento de la importancia de Larra, a Sarmiento España lo irrita y va haciendo una construcción militantemente antihispanista que tiene sus picos más altos en el viaje, ¿no? Incluso cuando él disfruta ciertas cosas en España, él contrapone el modelo español al modelo norteamericano, donde les critica a los españoles, incluida la escoba, porque dice, los norteamericanos ya tienen escoba de mango y los españoles todavía tienen escoba de mango chico, ¿no? Como que la brutalidad es extrema. El antihispanismo es muy fuerte. Entonces, para mí la línea, incluso a mí cuando se hacen lecturas del Matadero desde el costumbrismo, aun cuando puedo reconocer que hay marcas evidentes de una línea costumbrista que tiene una herencia española, no es lo que a mí más me motiva. No sé la influencia directa que este contexto específico que vos marcás en relación con el Progreso pueda tener eventualmente en el Facundo, que sería bueno que hicieras un trabajo así de interacción, porque uno lo que puede ver, incluso que lo ha hecho Elizabeth Garrels, ¿no? Que vos debés conocer muy bien, cuando ella trabaja cómo el orientalismo, que también aparece como punto fundamental en el Facundo, viene tejido con algo que también es una acción que está haciendo Vicente Fede López, que era el coequiper de Sarmiento en esta época, donde a partir de la muestra de 1843 de Montbazán van construyendo una enciclopedia orientalista en torno de la Libajá de Joanina, ¿no? Entonces, hay muchos cruces donde uno ve cómo lo que está ocurriendo en el periódico se alimenta del Facundo o repercute en el Facundo y va distribuyendo. Por eso está bueno que recuperes ese trabajo y que puedas ver si esa línea tiene alguna injerencia real en el ideario. Por ejemplo, ahora no me acuerdo, Collins creo que tengo alguna cosa, que alguna referencia a Sarmiento tiene, pero ahora no me viene tan inmediatamente acá, pero digo, siguiendo el rastreo de todas las personas que cita, empezando por las marcas de los epígrafes, hasta lo que él va incorporando, obviamente, desde ¿cómo es? El que nombra en la introducción, el francés, el teórico político francés, ahora no me sale el nombre. Bueno, ya va a salir. Pero digo, Tocqueville, gracias. Pero no, o sea, no sé, esto que vos decís, yo no he trabajado el Progreso. Te aclaro que completo. No estoy hablando del costumbrismo pintoresquista de Larra, es el ético-social que viene de Addison y Steele. Puede ser, lo desconozco. No tiene nada que ver. Lo desconozco, pero como tú nombraste a Larra, por eso nombré a Larra. El antihispanismo de Sarmiento lo conozco muy bien y no solamente lo expresa, sino también en la nueva ortografía que él crea que rechaza la Real Academia. Ahora, pero ahí rescata a los andaluces. Sí, bueno, pero lo interesante es que Sarmiento era una figura polifacética y es muy difícil enmarcarla en un cuadro determinado porque lo abarcó todo. Totalmente. Por eso yo digo, entonces, nada del mundo le fue ajeno. Todo. Era emprendedor, generaba pymes, le interesaba la ingeniería.
tuvo conocimiento de ingeniería, de arquitectura, de dibujo, de imprenta, incluso de música. Él incluso decía, era hipoacúsico, llaman a un hipoacúsico como jurado de un concurso de música, ¿no? Qué ridículos. O sea, era un polímata, digamos, si uno lo quiere reducir, pero era mucho más que eso. Era el desborde de todo conocimiento al servicio de las cosas. Pero también era errático, su conocimiento a veces era transversal y sesgado, no completo. No le estoy diciendo esto como un minus, digo como alguien que a veces atravesaba ciertos conocimientos de manera transversal y no completa, que para algunos eso es un defecto o una minusvalía, y yo creo que ahí radica una de sus potencias. Alguien que tiene tanta capacidad de operar, de obrar y de imaginación, que a veces con un saber errático, parcial y fragmentario logra proyectos tan potentes, ¿no? Sí, interesante todo lo que has dicho, y especialmente una lectura de la parte estilística, que no sé si se ha hecho mucho del Facundo, ¿no? ¿Eso lo vas a publicar o...? Escribiendo fragmentariamente, no es que tenga un libro ortodoxamente sobre esto, pero digamos, ahora hay un libro que estoy por extirparme de mí, donde parte de estas cosas aparecen, pero bueno, sobre todo lo que a mí más me importa en un sentido profundo, aparte de los escritos que podamos producir, es una militancia que llevo adelante en la cátedra o en las clases, donde lo que quiero es la militancia de la lectura de Sarmiento. Incluso yo enseño el Facundo en una maestría de escritura creativa, donde lo que formo son escritores. Y digo, dejemos de pensar, ¿por qué será? Bueno, es un buen escritor porque todo el mundo lo dice, sino, digo, veamos el fraseo. Veamos el ritmo de la frase, el orden sintáctico, la alteración. Veamos, como decíamos, incluso la pesadez de los pronombres enclíticos, poseyolo, ¿no? Que es medio indigerible, y sin embargo, pese a esas pesadeces que la prosa a veces también tiene de él, tiene esa potencia arrolladora, ¿no? Y entonces eso se puede casi tocar en la materialidad de la frase. Y por eso digo, a fuerza de anáforas, a fuerza de hipérbatos, a fuerza de apóstrofes, ¿no? De interpelación, de bajadas y subidas de tono. Y nada, para leerlo. Después lo discutiremos, pero una vez que lo leamos, me parece que, bueno, es eso, es perderse un gran escritor. Solo hablar de lo que se dice que dicen que dijo, ¿no? Aunque incluso a veces sean cosas ciertas. Nada más para hacer propaganda de algo que tenemos en el museo, que es la versión de 1874 del Facundo. ¿Es la última versión? ¿Es la versión que se replicó siempre a partir de ahí o ha tenido variaciones? En realidad la del 74 es la que fija como la definitiva, y está la del tomo 7 de las obras completas, que se hace y se prepara en vida todavía de Sarmiento. El editor de los primeros 7 tomos es Luis Montt, el hijo de Manuel Montt, en Chile, y Sarmiento lo apura, tiene una urgencia que ya tiene que ver con el ocaso de la vida, para que salga, y finalmente sale con él muerto. Uno podría decir que igual podríamos considerar que es una obra en vida, que parte también de la cuarta, digamos, donde en la cuarta él reúne todo. Ahora, hay variaciones, y eso lo ha trabajado muy bien Palcos, hay variaciones minúsculas, pero digamos, básicamente ahí se establece la obra. Pero cuando leemos eso, hay que proyectar hacia atrás, de no endilgarle a veces a ciertos momentos los efectos de la obra del compilado definitivo, cuando quizás en determinadas recepciones la versión que se leía, eso, imaginar una edición del Facundo sin sombra terrible de Facundo, bueno, la del 51 no la tiene, la del 68 no la tiene, ¿no? ¿Cómo se percibe eso? Bueno, solo para decir que están esas versiones, están acá y pueden ser vistas. Está la versión del 68 y la del 74. Sí, joyas, maravillas, así que invitados pueden a pasar a verlas, y bueno, muchas gracias por su tiempo y presencia. Muchas gracias a la doctora Muchas gracias, Adriana Amante. Muchísimas gracias.